Primera producción. Buenos días, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la prepa. Disculpen ahí por el retraso. Estaba agarrando la computadora. Eh, Déjame ver aquí los ejercicios. Ok. Lo primero que hay que hacer, vamos a hacer ejercicios de programación orientados a objetos enfocados en herencia. El día de ayer les mencioné más o menos qué era la herencia. La herencia no es más que, ¿cómo se llama? La herencia es cuando una clase tiene que, los mismos métodos y los mismos atributos que su clase padre. O sea, eso lo que significa es que, por ejemplo, si tenemos una clase producto y tenemos una clase de vida que es hija de producto, esta clase de vida hereda todos los atributos y métodos de su clase padre. Entonces, por ejemplo, déjame ver. Si tenemos nuestra clase, ¿qué es lo que nos pide aquí? Una clase producto, creamos nuestra clase producto, que como siempre les recomiendo es que pongan la primera letra mayúscula y en singular el nombre de la clase, crean su init, su método constructor, que es a través de un init, y pueden encapsular o no sus atributos. Creo que lo más recomendable sería que las pongan privadas, encapsulándolas, que sería con dos guiones bajos y el nombre del atributo. En este caso, nombre. Y lo único que pasa cuando tú encapsulas una variable, un atributo, mejor dicho, tienes que crear su respectivo constructor. Que no sé si VS Code te lo puede crear de una vez. No te permite generar código de una vez. No, es un void. Eso no te retorna nada. O sea, imagínate tú, si tú tienes un... Mira, no te retorna nada. Cuando tú metes una variable en una función, lo que puede hacer esa función es modificar algo y entregarte esa función modificada o no entregarte nada. Cuando te dicen none aquí, es que no te retorna nada. Fíjate que si yo me paro acá, me va a decir, yo necesito un name, que es un parámetro de cualquier tipo, y esto no me va a retornar nada. O sea, si yo meto esta función, que obviamente es un método, pero no me va a retornar nada. Por ejemplo, si ahorita creo un def str, vas a fijarte que me va a decir que me retorna un string, porque justamente me tiene que hacer un return de un string de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí queremos que me retorne solo el name. Self.name. Esto de aquí significa es lo que me retorna. Pero esto simplemente es para que cuando tú te montes en la función, te muestra acá que retorna un string y que no tiene parámetro. No, porque fíjate que cuando tú utilizas el constructor, no te... exacto, no te... Es lo que te retorna. O sea, fíjate tú le metes unos valores al constructor, a la función init. Que en este caso la función init no viene diciendo más que cuando tú llamas a la clase producto, tú metes aquí tu nombre, por ejemplo, que va a ser pan. Esto no te iguala nada, esto no te retorna nada, mejor dicho. Tú sabes que te va a crear una clase producto porque esto es el método constructor, pero como tal, esto no te retorna nada, se llaman void. En Python lo ven como none porque no te da nada como tal. En cambio, si yo hago, déjame crear aquí una variable producto, producto 1, producto 1, y yo después hago un print de producto 1, me va a imprimir el nombre del producto porque tengo un método string que me transforma el producto en un string. O sea, no sé si entiende bien esto. Esto es simplemente lo que te retorna esa función. En este caso, como es un método, este método siempre te tiene que retornar un string. Entonces es eso. No pasa nada, fíjate. O sea, esto es simplemente para que cuando alguien se monte en el método, él pueda ver lo que dice.
de docstring. Es como cuando tú documentas una función, esto es lo que te dice lo que retorna. Es un método más de documentar la función. Triple doble, no solamente doble comilla, creo que con comilla simple también sirve, pero si tiene que ser triple y doble comilla, creo que te hace directamente el easy doctrine. También puedes poner aquí dos puntos str, que lo único que dice es que el parámetro es de tipo string. El parámetro de nombre tiene que ser de tipo string. Como para que la gente que se guíe de ese método sepa lo que tiene que ingresar, pero en realidad no te da error si no metes eso. Si tú no vas a convertir esto en un string, no pasa nada. Name y ya. Sí, le puedes poner name y no tienes que, por qué poner que esto sea un entero o algo. Exacto, no es una validación. Es lo que te retorna. O sea, no te retorna nada. Esta función. Esto de aquí es cuando tú encapsulas un atributo. Los atributos de un product de una clase son, o sea, los atributos que tiene un objeto de cualquier tipo de clase pueden ser públicos o privados. Públicos significa que tú puedes acceder a ellos fuera de esa misma clase. Privado significa que solo puedes acceder a ellos a través de la misma clase. En este caso, si yo quisiera imprimir el nombre del producto, sin que yo elimino esto aquí, y yo no tengo ese método, si yo imprimo esto, él me va a dar la dirección de memoria. Me imprime aquí la dirección de memoria del producto 1. Si yo quiero imprimir su nombre, que si es un string, él me debería imprimir con .name. Pero como la variable está encapsulada, o sea, está de forma privada, me va a decir que ese atributo no existe, a pesar que nosotros sabemos que sí existe. Porque como que le oculta al código que ese atributo existe o que tú puedes acceder a él fuera de la clase. En- Dentro de la misma... Sí, exacto. Es que sería public, private y el otro... eh, dos pisos son privadas. No puedes acceder fuera de la clase. Uno sería protegido, que solo puedes acceder dentro del código, que fíjate que no da error. Ya me imprime el nombre a pesar de que está. Pero si yo creo otro archivo, importo esa clase, no me va a dejar acceder al atributo. Pero sí, lo ideal, yo en lo personal no utilizaría encapsulamiento, pero porque es más cómodo, pero yo no lo utilizaría, pero creo que ustedes les piden que se lo utilicen para que sea más seguro todo. O sea, para que no se dañe el funcionamiento del atributo como tal. Tú tengas tus métodos y solo tus métodos pueden acceder a esos datos. Getter y setter. Sí, o sea, todos los métodos son públicos, fíjate. Eso es lo que tú llamas un getter y un setter. Por ejemplo, getName sería self y sería dos puntos, return name. Que esto sí te va a retornar el name porque está dentro de la clase. Punto name. Que tienes que crear tu clase, tienes que crear tus métodos. Tus métodos para retornarlo y para cambiarlo. Porque si yo quisiera cambiarlo aquí afuera, no me dejaría. Por eso tendría que crear un setter, que sería un dev set name, y aquí tengo que pasarle un parámetro que va a ser new, y va a ser que self name sea igual a lo otro, al new. No me lo deja. Exacto, es privado. Eso pero no es más que eso. ¿No estoy grabando? Sí, estoy grabando, ok. ¿Qué es lo que me piden ahora? Crear la herencia, ¿no? Ok, me piden que tenga el método string str, sería return. Recuerden que el método str lo que hace es que cuando tú imprimas el objeto, él te imprima algo que sea legible y no solo la dirección de memoria. Entonces nosotros aquí queremos que nos imprima solo el nombre del producto, self.name. También podrías utilizar el getName, pero como estás dentro pierde la lógica. Porque, ajá, ¿para qué quieres utilizar un getter si estás dentro de la misma clase? Entonces, nada, con esto, si lo imprimimos, nos va a decir el nombre. Los atributos que tiene que tener son precio, cantidad, calorías y tipo de producto y fecha de caducidad. Entonces, vamos a tener todo esto. eh,
El price viene, ajá, aquí también con el price. Aquí tienes que poner la cantidad, que vamos a poner stock. Vamos a poner aquí creo que esto es palabra reservada, tipo ya, otro tipo. Y hay que poner aquí esto. Y aquí hay que poner la fecha. Así es. Ok. Aquí tenemos todos nuestros atributos definidos, pero los tenemos privados. Entonces habría que crear un getter y setter de todo eso. Creo que por tiempo prefiero hacerlo sin privar. Ah, son públicos ahora. Entonces, eh, puedes utilizar Control Alt y pones varias líneas o puedes hacerlo con el mismo mouse, con el botón del medio. Aquí voy a eliminar también los getter y setters, pero recuerde que el getter no es más que algo que te retorna el atributo y el setter no es algo más que lo que te iguala a ese atributo para cambiarlo, o sea, cambiar el valor. Después de esto tenemos el método string y también tenemos que tener un método que calcule el subtotal. Ya, está interesante. Eh, mm, total, aquí self, entonces no sería stock, sino que sería quantity. Ya, ok. Y esto aquí, esto es. Ok, pasa. Pero no afecta en nada. Return. Ah, esto lo queremos convertir en entero. Poder calcular con él y esto también lo queremos convertir en entero. Ok. Ahora vamos a retornar algo que nos calcule el subtotal del precio por el producto, que lo que va a hacer es que nos multiplica la cantidad del producto por el precio del producto, por el self cantidad del producto. Ok. Cuando nos referimos a cantidad, nos referimos, creo que se supone que a la cantidad de ese producto que estamos comprando, no la cantidad que tienen ellos disponible. Por eso es que nosotros calculamos cantidad, por cantidad no, sino por precio. Precio. Nada. Lo que nos sirve subtotal es que imagínate que tenemos varios productos y queremos hacer una suma de todos esos productos. Llamamos en todos el subtotal y lo sumamos entre ellos porque esto nos retorna un entero. Fíjate que a pesar de que no tenga la flechita, aquí nos dice que retorna un entero, en lugar de retornar un non o retornar algo. Porque de por sí tiene un retorno. Entonces, para definir este producto tenemos que tener
Ok, sí, todo. Entonces aquí tenemos nuestra clase producto que incluye los atributos nombre, precio, cantidad, tipo y caducidad. O sea que es fecha de caducidad. También tiene su respectivo método string, que lo que nos hace es que nos convierte, cuando vayamos a imprimir el objeto, nos imprime el string, o sea, nos imprime el nombre y cuando queramos hacer el subtotal nos retorna el precio por la cantidad de veces que estemos comprando ese producto. Entonces, el siguiente ejercicio lo que hay que hacer es crear la herencia a alimento y a producto. Y hay que utilizar herencia. Utilizando herencia y crear otra clase de alimento y producto. Entonces, nada. Ok, lo que nos dice es que creemos dos clases que serían alimento y producto y que sean con herencia. Como les mencioné anteriormente, o sea, en la clase anterior era, vamos a poner aquí bebida. Entre paréntesis tienes que poner la clase padre, caso producto. La vamos a importar una vez para... Flojera. Sí, sí, porque tiene que... El espacio no lo detecta, entonces tengo que hacer la dirección completa. Tengo que hacer la dirección, la ruta absoluta y no la relativa. Entonces tengo que colocar desktop, la carpeta en la que está esa carpeta y todo eso. Nah, nah, sí podía, pero nada. Entonces, cuando estamos creando un producto, o sea, cuando estamos creando una clase hija de otra que tenga que heredar herencia, tenemos que poner el init y esto directamente nos crea el super, que el super.init y los atributos que estamos heredando, lo que hace es que ya asume todo esto, ya tiene todos estos atributos previamente creados y después, si nosotros queremos otros atributos, como por ejemplo el tipo de bebida, creo que es tipo de bebida o alcohol de bebida, grado de alcohol, claro, claro. Cuando tú vayas a hacer cuando tú vayas a crear la clase de bebida, tú tienes que meterle el nombre, el precio, el tipo, la cantidad, la fecha y lo otro. Lugar, no, no te detecta la clase, porque para crear la clase tienes que tener toda esa cantidad de atributos. Sí, ok. O sea, tú dices que fecha de caducidad, tú lo que puedes hacer ahí es esto, mira, tú haces esto y ya directamente, si tú no le pasas ese parámetro, él asume que es none. Y ya. Sí, exacto. Si tú no le pasas el parámetro, él te lo toma como que ya es none y ya. Si quieres poner la función, el método, es que no te retorna nada. Los constructores no te retornan a ti como tal algo. Los constructores lo único que te permiten es, por ejemplo, como castear los datos que tú le estás dando a un objeto. Eso es lo que hacen los constructores. Tú estás casteando toda esa cantidad de datos que tú le pasaste al objeto producto.
Es un más que todo un casteo, yo me estoy quedando sin pila. ¿Me ahí, porfa? Exacto, o sea, cuando le agreguemos grado de alcohol, podemos hacer, como tú dices, podemos que el predeterminado sea cero. Y entonces de ahí es que sabemos que, por ejemplo, no hay. Finísimo. O sea, no pasa nada. Con tal de que cuando tú vayas a hacer esté en el orden que tú lo pusiste. Sí, lo ideal es que sean iguales, porque si tú estás manejando el casteo anterior es como complicarte tú solo. Por ejemplo, aquí está grado, ya, ahí está grado, grabándolo. Como grado lo tenemos aquí, lo ponemos de último, pero lo podríamos tener aquí también y no pasa nada. Lo único es que el primero siempre tiene que ser self. Eso es incambiable. Para todos los métodos tienes que tener el self. Y creo que... ok. Fíjate que ahorita nos dice, cuando nosotros... Ah, bueno, habría que crear tipos de bebidas disponibles, son alcohólicas, energéticas y normales. Se debe tener en cuenta que para el caso de la bebida alcohólica, ajá, podríamos aquí tener una clase, o sea, un atributo llamado tipo de bebida. Y aquí ya, a ver, es un atributo, sí, que sea self, ya, esto lo cambié de idioma, self punto tipo de bebida, sea eh, bebida, lo que sea, cualquier tipo de, vamos a ponerle tipo también, tipo de bebida, pasamos como parámetro, y podemos hacer que grado sea, fíjate, vamos a hacer que grado no nos los pida siempre, sino que nos los pida cuando la bebida sí sea, ya, cuando la bebida sí sea de tipo alcohol. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter esto en un if dentro del mismo constructor. Vamos a hacer un if self punto tipo de bebida. ¿Cuál es el tipo que nos dice? Alcohol. Alcohólica. Ahorita este acento para que no me... Nada. Me pides el grado de alcohol, que tiene que ser un... Lo tienes que identificar. O mejor, también podemos hacer al revés, creo que tiene más sentido. Bueno, no, porque hay otro tipo además de energética, sí. Si, por ejemplo, podríamos poner que si el grado de alcohol es distinto de uno, de cero, ya casteamos nosotros como el tipo de bebida como alcohólica. Si aquí lo que vamos a poner es otro input o algo así, por ejemplo. Por ejemplo, quitas este grado aquí, y aquí le metes el input y ya directamente haces eso. Puedes hacer esto sin problema. Si lo quieres validar ahí, sí, o sea, podrías hacer todo eso. O sea, lo puedes hacer de otra forma, no es necesario que metas el input directamente aquí. Podrías tener una variable auxiliar que sea grado, es igual a ese input. Después tú validas si ese input es... No, porque fíjate que solo entras a ese input si la bebida es de tipo alcohol, alcohólica. Si no, él ni siquiera desbloquea ese atributo para él. No entra ese if. Entonces nada. O lo podrías definir como cero y ya, que sería otra opción. Else es igual a cero y si ambos tienen el atributo. While not grado with digit. Punto. Y ahorita el grado tipo cosa sería grado y ya. Si no, else, vamos a hacer que él directamente sea de tipo cero de alcohol. Self.grado sea igual a cero.
En este caso, si él nos dice que la bebida es de tipo alcohólica, entramos en esto y le decimos qué tipo, no, qué tipo de alcohol, no, qué grado. Lo mismo que qué grado es y qué grado es. Entonces ahorita cuando nosotros vamos a crear nuestra clase de bebida, bebida uno, self un tipo igual a alcohólico. ¿Cómo así? Ah, sí, con este tipo sí. Es que yo creo que no estoy claro para qué pidieron este tipo en productos. Yo pensé que era para ver si era bebida o era lo otro. Pero también puede ser así. Primero es el nombre. Sí. Con esto tenemos el precio. eh, Tenemos el tipo. La fecha de caducidad. String, eh, y tipo de bebida. Vamos a decir que es alcohólica. Ya con esto tenemos nuestra bebida creada. Y cuando vayamos a correr el programa, él nos va a decir que tenemos un error y nos falta un tipo de bebida. Ah, me faltó la cantidad. Aquí me faltó la cantidad, que vamos a decir que estoy comprando tres. Yes. Y como la bebida sí es alcohólica, entramos en este if y evaluamos que el grado, nos pide el grado de alcohol, lo vamos a validar y todo. Si ponemos unas letras me dice que no es válido, no es válido. Si ponemos que tiene 5 me lo guarda. Entonces, para después de eso, queremos crear el método que nos calcule no, el del precio ya está, el subtotal ya está, porque lo heredó del producto. Lo que queremos es sobreescribir esto, que sería hacer un poliformismo de ese método. Es la misma función, así que vamos a hacer como un poliformismo de esto. Porque si no la modificamos aquí, si nosotros no definimos subtotal acá, él igualmente me lo mostraría, píllate, bebida, punto, fíjate que me aparece aquí subtotal, el método subtotal. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que nos los ponga con el hecho de que nos multiplique por el precio por el tipo de grado. ¿Cómo es que es esto? Era por el tipo de grado. Su precio se ha incrementado un 1% por cada grado alcohólico. Sí, sí, sí. No, o sea, no puedes acceder a él dentro de la clase de hija, solo de la clase padre. Si están privados, solo desde la clase padre puedes acceder a él. Sí, exactamente. Si es privado. Son preguntas bien específicas. Capaz cuando no quieres que el mismo programa te llegue a cambiar el dato de la variable, o sea, el dato del atributo. Imagínate que tú tienes no sé, como el reto, imagínate que tú tienes tu objeto de clima. Tú no quieres que se cambie ese clima que tú ya casteaste, entonces tú lo pones privado. No hay forma de acceder a él, sino dentro de la variable. Solo le asignas un getter para poder obtenerlo, pero nunca modificarlo. Entonces aquí sería self, eh, como es grado de alcohol. Y como esto es porcentual, sería por esto entre 100, ¿no? Sí, claro. Entre 100. Más 1 no sería esto.
Uno más esto. Creo que sería así. Porque estamos calculando que nos multiplique el 1%, nos suma el 1% de... más bien, lo podemos haber hecho, bueno, igual me complica mucho. Estás sumándole uno al porcentaje para que te dé, por ejemplo, 1.01, que sería una bebida de un alcohol, y entonces el total, el subtotal se le multiplica eso y te da, si tenía el total era 10, va a pasar a ser 10,1. Pero también lo que podemos hacer, que no lo había pensado, era dejar subtotal así y definíamos otro subtotal, que era def, subtotal lo reescribimos y lo único que hacemos es if self punto grado de alcohol no tipo de bebida diferente de alcohólica, me haces el retorno de la misma función de siempre, o sea, de la función del padre, que simplemente es la cantidad por el precio, y si es alcohólica, esto está al revés. Ah, ok. Sí. Ah, entonces nada, hacemos este súper, pero en lugar de retornar esto, ¿qué cosa? ¿Qué dices tú? Ah, cierto, no lo casteamos. Tú dices que lo casteamos como qué, como entero. No, pero es como isDigit, lo validamos con isDigit, nos da solo entero. Y ahora lo que vamos a hacer es que si la bebida es, ya dijeron que si la bebida es normal, hay que ponerle menos, ok. Entonces, si la bebida es alcohólica, le multiplicamos. Esto nos va a retornar el subtotal normal y a ese subtotal le vamos a sumar el subtotal también. No sé, no es una matemática, el que es preparador es él. Así que venga a él y le estamos calculando esto, ahora vamos a calcular el porcentaje del grado de alcohol, self.grado. Entonces, sí, le sumé el subtotal al porcentaje de lo que me va a dar esto. O sea, por ejemplo, si esto me da 1%, esto me va a dar el 1% más el subtotal real. Y en el, ca- y en el caso de que, en el caso de que no sea este, sino que sea, ¿cuál es? Normal, es el que tiene rebaja. Esto sea con normal, vamos a meter esto, vamos a poner aquí normal. Queremos que nos reduzca el precio un 15%. Entonces vamos a copiar esto aquí, vamos a pegar esto acá. Subtotal menos el subtotal por un 15%. Esto también estaría bien. Fino. Y en el caso de que no sea nada, pues nada, te retornas en normal. Else, retornas en normal. No te está devolviendo nada. Puntos subtotales. Entonces aquí tienes esto. Aquí,
es un más. Este es el asterisco. Del padre se utiliza el super, porque es un llamado a la clase padre. Imagínate esto como que estás diciendo que el self es un objeto de, por ejemplo, de grado mayor, o sea, el del padre, y aquí el subtotal porque es el método original. Y como lo estás llamando de nuevo, o sea, como estás haciendo un poliformismo, lo estás cambiando, tienes que hacer el super punto subtotal para que te refieras a este. Ok, entonces, nada. Si ahora calculamos esto, alcohol, vamos a poner 5, algo que se note, 5, no, 5, voy a imprimir esta vaina. Voy a imprimir esto, acá, print, print, ok. Estamos comprando 5, ¿qué es lo que significa? La cantidad. Cuesta 5, estamos comprando 3, entonces su total debería ser 15 por la cantidad, ajá, el subtotal debe ser 15 por la cantidad de grados de alcohol, que vamos a poner 10, y me suma 16,5, porque el subtotal lo está multiplicando por la cantidad de grados. O sea, básicamente, nuestro, nuestro precio del producto sería 15, más los grados de alcohol que le dijimos, que son 10, y calcula el 10%, ese 15 de subtotal, se lo suma y entonces nos queda que el 10% de 15 es 1,5 y se lo suma al subtotal y nos queda 16,5. En el caso de que la bebida sea una bebida normal, primero no nos va a pedir el grado de alcohol, déjame guardar esto, aquí, sí, pero ya para que tú quieras hacer, sería mejor castearlo a una variable y después valías esa variable más que meterlo directamente al objeto. Entonces, eso es todo lo que decía este ejercicio, para ver. También hay que meter volumen, el atributo volumen, mucho. Ignoren eso, no. Aquí está el volumen. Vamos a decir que el volumen es predeterminado. El self siempre. El self es lo que te permite que sea ese objeto. O sea, para el objeto. Exacto, que sea ese mismo. Y que vamos a poner que volumen, si no se le pasa, es igual a 500. Vamos a pasar esto al final. ¿Cómo? El volumen va a ser fijo si es que yo no le doy nada. Por eso está igual a 500. Si el volumen no llega, él asume que es 500. Eso es lo que significa volumen igual a 500 aquí arriba. Te va a salir 3 como atributo. Porque esto es como una opción predeterminada. Si él no le llega nada en ese parámetro, él asume que son 500. Es importante que, bueno, aquí lo que tienes que entender es que su total te retorna el precio, o sea, te retorna lo que tú vas a pagar, que sería el precio del producto por la cantidad de productos, más ese subtotal de nuevo, por eso pones super subtotal, por el grado de alcohol entre 100, porque cuando tiene grado de alcohol la bebida, se le aumenta el precio. Cuando, como que a las de abajo, aquí le estamos agregando un tipo de bebida a la bebida. Ujú, sí, a bebida. Sí, mira, fíjate que volumen es de bebida. Bebida es hija de producto, esto es lo que significan los paréntesis.
Volumen es un atributo de bebida nada más. Si tú te metieras en producto, producto no tiene volumen. Tranquila. Creo que esto es todo lo de este ejercicio. A la clase alimento. Ah, mira, a la clase alimento también. Hay que agregar la clase alimento. Que no es más que también otra hija de producto. Clase alimento. Producto. Vamos a poner los atributos que ya tenía la clase padre. Y vamos a poner aquí el atributo empaque. Creo que venía siendo empaque. Estoy claro que hay que ponerle el empaque, el peso. Y estos son los tres tipos de alimentos. ¿No se le hace nada a estos tres tipos de alimentos? No. Ok. Empaque, igual empaque. Ah, ojo pelado aquí. A ver, no. Empaque y tipo, creo que era. Ahora aquí tenemos nuestra clase de producto también creada, que tienen todos los mismos atributos que tiene la clase padre y sus métodos. Voy. El de aquí. Ah, ok. Porque ahorita tenemos que crear la clase carrito y la clase persona, la clase cliente.
Nuestra clase, creamos la lista. No es una clase sola. Carrito es una clase por separado que lo que va a hacer es que va a tener una lista vacía en la cual vamos a pasar a los productos. Fíjate, ahorita vamos a tener aquí, se debe crear una clase carrito de compras. Esta clase tendrá como atributos lista de productos, lista de productos. Es igual a una lista vacía. Y también hay que crear una clase cliente. Sí, init. Voy a ver si la subo al terminar la prueba. Sí. Entonces aquí tendríamos que tener nombre y cédula, creo que es nombre, apellido y cédula. Name. Entonces aquí tenemos el nombre, el apellido y la cédula. Se pone automático. O sea, cuando yo estoy creando funciones así como init y eso, ya me pone esto, pero en realidad no afecta en nada. Fíjate. Igualmente va a seguir apareciendo, porque Python lee que no me entrega nada, que es un void. Name, ok. Aquí hay que meter ID, que pudiéramos validar que sea entero, pero no lo vamos a hacer por tiempo. Y déjame ver, creo que cliente. Ah, no, cliente no tiene el método de agregar la clase carrito de compra. Ok. Lo ideal sería importar todas las clases que ya creamos. Yo no lo voy a hacer. Entonces vamos a copiarle y pegarla a todas aquí, porque aquí necesitamos todas. Necesitamos la de cliente, la de carrito y la de persona. Ok. Entonces lo que queremos es que nuestra clase carrito tenga un método para incluir los productos en el carrito, otro método para calcular el total de la compra, de la compra y debemos también tener el subtotal y el total que incluye el IVA. Además, tenemos que tener un método factura que nos muestre todo de forma bonita y además, ¿qué más? Era mostrar el nombre. Ah, el nombre de quien está en la factura. Ah, no me había fijado en esto. La clase carrito tiene un atributo que viene siendo un objeto persona, que es el cliente que lo tiene. Entonces, si hay composición. Ok, entonces déjame copiar también esa línea. Cliente. Entonces, el programa creo que nos pide hay que agregar el método, agregar producto a carrito, está aquí abajo. Su método sería agregar producto. Que esto lo podríamos hacer de dos formas. La primera sería hacer simplemente un append del producto a la lista de productos y la otra sería directamente creando el producto y después apendiarlo a la lista. Vamos a hacerlo de la forma solo del append, list self, lista de productos.
producto.append. Venido aquí. Okay. También hay que poner un método que nos muestre los productos. Mostrar piso productos. Yo en lo personal tendría también un atributo extra en carrito. No es necesario del todo. Pensaba en tener un método, un atributo extra que me diga cuántos productos hay en el carrito, pero da igual. Vamos a recorrerlo con un ciclo for y ya. For producto in productos. No, ni siquiera en productos, en self punto lista productos. Aquí, no, lista productos. Y aquí vamos a calcular, no, a mostrarlos nada más. Entonces un print del producto. No, son los objetos. Porque fíjate que estamos iterando en una lista vacía que va a ser rellenada con productos que van a ser objetos, bebidas o lo, ¿cómo que dónde lo metí? En lista productos y yo estoy iterando lista productos. ¿De dónde sale? Nosotros lo creamos y después se lo pasamos. Método. O porque podríamos aquí, en lugar de tener el parámetro new, ya es el producto creado y todo. Pero en el caso que no fuese así, podríamos poner aquí para crear el producto. Pero es ideal que sea así, o sea, así porque ya lo podemos verificar. Con un menú, tú creas si quieres un producto, una bebida, y ahí lo separas más. Y aquí simplemente imprimes el producto. Vamos a poner aquí unas líneas, un print de unas líneas. Que diga no sé, unas líneas aquí. Print. Aquí tenemos unas líneas. Inicia, cuando termina. Y esto me imprime el carrito y me va a imprimir los nombres de los productos que tengo. Que podría tener producto, producto, username. Bueno, en realidad imprimir el producto ya tengo, pero imprimir el producto y también imprimir la cantidad. Cantidad. Entonces ahora nos faltaría el de calcular su total y el total, que sería este, el de calcular los totales de la compra, que es el subtotal y después el IVA. Ok. Tenemos que crear tres métodos más que serían el de facturar. También tenemos que tener el de total, que sería de esta misma forma, pero en lugar de imprimir el carrito, simplemente lo calculamos, vamos sumando. Vamos a tener esto aquí, vamos a tener esto acá. Y por cada producto, en la lista de productos, vamos a calcularle su total. Y vamos a tener aquí una variable más subtotal. Vamos a sumarle por cada iteración subtotal. Y después aquí abajo vamos a calcular el 10 por el 16%. Creo que nos pide primero el subtotal y después el total. El total, ok. Entonces nada, el subtotal, vamos a retornar. El return acá. Retornamos el subtotal más el subtotal por el 16%. Como dice, no mentira, esto ni siquiera es por el 16. Entonces, ok. Esta función me va a recorrer todos los productos de la lista, me va a calcular el subtotal de cada producto y después me va a retornar el subtotal de la suma de todos los productos
por el 16%, o sea, incluido el 16%, por eso lo multiplicamos por 1.16. Y aquí en facturar, vamos a hacer es simplemente esto de aquí, vamos a llamar a mostrar producto, a mostrar carrito, creo que es mostrar carrito, self.mostrar carrito, mostrar producto, mejor dicho, y también incluiría una impresión del total, print, el total, total del, de la compra es punto, y ponemos self, punto es total. Entonces ahora ya tenemos todos los métodos. Ah, la factura tiene que incluir. Ah, bueno, ya lo incluye. El precio, la cantidad y el total, la total de la compra. Sí. Entonces, si quisiéramos crear, teníamos que crear primero la clase cliente, que sería cliente, igual a cliente 1 es igual a cliente. Vamos a poner el nombre, el apellido y el ID. Cualquier entero. Después queremos crear nuestro carrito, que va a incluir a nuestro cliente, que va a incluir a nuestro cliente, que es cliente 1. Más bien, sí, lo puedes haber hecho directamente. Y también vamos a poner nuestros productos una vez. Producto 1, esta bebida, a poner otra bebida, vamos a poner alimento, alimento, que se llame, y esto sería carne, creo que. Tipo, carne. Entonces, si ahora yo incluyo estas dos cosas en el carrito, carrito.agregar producto, agregamos la bebida 1 y agregamos el. Ah, ya, no, mira esto. Y ahora utilizamos los métodos del carrito para mostrar la factura, para mostrar el carrito, mostrar los productos y para calcular el total nos daría esto. No me pedí el input de la. ¿Qué nos falta? Tipo alimento. Ok, alimento, ¿cuántos metros tenía? Eh, precio, tipo, cantidad, fecha caducidad, empaque. Lo que sea. Qué sé yo. No, porque bebida no tiene tipo empaque. Trae el producto. O sea, aquí, esto fue la llamada a facturar, que nos muestra el. Ya, esto fue facturar, ¿no? Facturar nos muestra esto, todo esto. Esto es mostrar carrito y el total no lo imprimí. Que el total sería simplemente. Hay que imprimir aquí esto, print total.
En total. No, porque el método que nosotros creamos fue uno en uno. Solo acepta un parámetro. Podríamos hacer un método que fuese una lista y que metemos la lista y él la extiende la lista de eso. En este caso, como estamos usando append, tendríamos que ir de uno a uno. Sí. Extend, pones el nombre de la lista, punto, extend y lo que quieras extender. Lo que me parece raro es que no me pidió el tipo de alcohol, el grado de alcohol. Bebida, bebida. Ah, es que puse normal ya, por eso me reducía. Si ponía alcohólica, se me hubiese pedido lo otro. Eh, ok. En este caso, me voy a pedir primero el grado de alcohol de la bebida para poder hacer el total. Me dice que el total es, no sé por qué me dice que es total. Si yo pongo 10, ok, esto me debería dar unos 15, más 1,6, 1,5, por el 10, ok, por el 1,16, sí, sí da eso. Porque el cartujo vale, tenemos 3 de este, vale 5, le calculamos el 10% y se lo incluimos al precio y este vale 15 en total. Entonces tenemos 15 más 16 y pico y el 16% da 36. Entonces sí, el cálculo ahí está fino. Creo que ese era el último. No, 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 yo no sé ni cabrón. O sea, lo importante aquí es que entiendan bien el poliformismo, que es cuando tú modificas una función que tiene la clase padre. Fíjense, cuando tú estás usando la clase subtotal, esto es conocido como poliformismo, porque estás cambiando algo que ya existe en la clase padre por otro tipo de función, que en este caso, si estás utilizando la clase padre aquí, la función de la clase padre, pero igualmente la cambiaste totalmente. Ya subtotal no es como era aquí simplemente, sino que es todo esto más complejo. Y también tienes esto, que en los constructores tú puedes incluir validados, cosas que te validen los inputs, puedes incluir inputs dentro de, de las validaciones, o sea, dentro del constructor y todo eso. Y puedes que desbloquee o no desbloquee un atributo. Por ejemplo, si hubiésemos puesto que si en el else no tenía grado de alcohol igual cero, él no tenía grado de alcohol si no era, o sea, él no tenía el atributo si él no era bebida alcohólica. Entonces, sí, eso ya todo. Y bueno, que los métodos aquí eran, bueno, aquí eran composición, porque el cliente es parte del carrito, que en realidad no es como tal composición, sino que sería más como es una especie de agregación, ya que el cliente no es, o sea, no, el cliente sí es necesario, porque si no, no puede existir esta clase. Entonces sí sería como composición, pero sí, creo que sería todo.